Pues Mira, sí. va a salir el sol. Mm. Estamos en eso. Jochi Muñoz. El Victoria. mismo. Mira esa belleza. Una belleza. Esto hay que dárselo de vez en cuando. Claro que sí. Una cosa, Jochi, ¿cómo tú llegas al mundo del arte? ¿Cómo tú entras en el mundo del arte? En eso tuvo mucho que ver mi tía Cuca, la hermana mayor de mi mamá. ¿En Ella serio? vivía, ambas nacieron en Salcedo, pero ya casadas fueron a vivir a San Francisco. Luego mi tía Cuca enviuda, se va a Nueva York un tiempo y regresa y va a casa de nosotros a vivir. O sea, ella se mudó no solo a la casa, sino al corazón de todos nosotros, Sí. porque era una mujer increíble. Se daba a querer, servicial y demás. Muy educada. Sumamente educada. Y muchas de las, yo me di cuenta de chiquito que ella tenía y le gustaban muchas de las cosas que a mí me parecía que también me gustaban. Sí. La música buena, leer, todo el arte, todo eso. Y ella realmente a todos, sobre todo a mí, nos hizo que nos gustaran las cosas, los cuentos, la literatura, todo eso. De suerte que ella, hubo una época en que nos leía de noche cuentos. Sí. Y yo recuerdo que entre ellos Las Mil y una Noche. Y tal como ocurre en esta obra, un cuento por noche. Sí. Y yo me quedaba con el gusto de más, otra vez, otro. No, decía ella, tiene que ser uno por noche. Qué belleza. Pues nada, eso, la fantasía, esos cuentos tan maravillosos, Sí. pues les despertaban a uno la imaginación. Claro. Y por ahí empezó a gustarme ese tipo de cosas. Posteriormente ella empezó a trabajar en Bellas Artes como secretaria. Y tanto mi hermano Richard como yo, pues nos inscribimos en Bellas Artes. Eso es en San Francisco en de Macorís, sí, en San Francisco. Yo me inscribí en música, solfeo, que era la base de todo. Claro. Había que estar en el coro, a mí no me hacía mucha gracia, pero todos los alumnos de música tenían que estar en el coro. Pues en el coro. En instrumentos cogí piano y violín. Yo no sabía cuál me gustaba más, bueno, piano y violín. Pero igual me gustaba el teatro. Me inscribí en clase de teatro y también en pintura. Pero la pintura duró poco tiempo porque realmente me gustaba más la música. Sí. La profesora Teresita Dalmací daba clase de ballet allá. ¿Y tú fuiste alumno de Teresita Dalmací? No, pero me gustaba mucho el ballet. Me empezó a gustar cuando yo vi las presentaciones que ella hacía. Sí. Y yo, ay, pues yo quiero esto, pero imagínate tú, en Macorís, Sí. en esa época, en época antediluviana, en mi casa no van a permitir que yo tomara clase de ballet. Ah, sí. Pues nada, pasó el tiempo, vine aquí a la capital a estudiar en la universidad, seguí las clases de música en el conservatorio y eso. En la universidad, en la UNFU, había un grupo de baile folclórico. Sí. Yo me metí ahí, duré poco tiempo, llegué a bailar en una presentación, pero realmente no me gustó. O sea, no. ¿Por qué no te gustó? No sé, realmente como eran las clases, lo que se hacía, lo que presentaban, no me llenaba. O sea, yo encontraba que era algo muy insustancial. Pasa el tiempo, yo sigo con la clase de música, pasando el tiempo yo voy al Teatro Nacional a una función que dio el ballet folclórico dominicano, dirigido por Fradique. Sí. Y yo quedo maravillado. Fue la primera vez que un grupo folclórico dominicano iba al teatro, porque en ese entonces ¿cómo se llama? El grupo que rentea algunas instituciones, eran personas que no eran parte del ballet, pero que
del teatro, Ajá. pero que tenían que ver con el teatro. El nombre se me va. Y ellos chequeaban todas las solicitudes de presentación y decían, este sí, esto no. Finalmente, Fradique logró que se aprobaran las presentaciones y fue un éxito, porque realmente el programa que Fradique preparó fue una cosa realmente, yo lo recuerdo todavía, una maravilla. Wow. Y Una duró época muy buena, sí. una temporada de muchísimas semanas presentándose. Yo fui a una, me acuerdo que fue en la mañana, y yo quedé loco, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. No, ¿cómo va a hacer? Sí, 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 sí. Eso fue un fin de semana. A principio de semana siguiente, yo me apersono en la escuela de Fradique, me atiende una chica llamada Cecilia Figueroa, bailarina del grupo o profesional, pero también encargada del vestuario y siempre tenía que ver algo con la escuela. Sí. Y ella me dijo, ah, sí, está bien, el Fradique no ha llegado, él llega en un momento, pero sí, si tú quieres, yo creo que no hay inconveniente. Efectivamente, Fradique llegó, seguido me aceptaron. Empecé a tomar mi clase, perfecto. Al poco tiempo, al mes, Fradique tenía la presentación en Miss Universo, que habían elegido el ballet de Fradique El Miss Universo que se hizo aquí. en el 77. Wow. Yo tenía un mes y Fradique me puso en uno de los bailes. No era muy exigente, pues me puso ahí. Sí. Mi primera presentación con el grupo de Fradique fue en el Teatro Nacional. Pero tú fuiste muy rápido. Pero cállate. La cuestión es que, bueno, pasó eso y meses después la profesora Elaya de Cuello preparó un festival infantil de ballet. Eran 4 ballets basados en cuentos infantiles. Sí. Y en uno de ellos iba a participar el ballet de Fradique, que ella invitó, y también el ballet Santo Domingo, que diría Ingrid Despradel. Sí. Y los 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones, era el ballet. Ingar hacía de la hija del malo, que yo aguanto. La cuestión es que Ingar chequea a los varones, porque ella recién había abierto su academia de ballet, Ballet Superior Santo Domingo, y ella estaba chequeando a los varones que ella consideraba tenían potencial. Sí. Y se interesó en 2 de nosotros, en Víctor Sosa y en mí, que éramos miembros del grupo de Fradique. Sí. Yo hablo con Fradique dijo que sí, que no hay problema. Víctor Sosa no pudo por cuestión de trabajo. Fui yo a tomar mis clases donde Ingar. Agradecido de por vida con Ingar. Una clase maravillosa, yo quedé también encantado. Y estaba simultáneamente tomando clases con Ingar, tomando clases con Fradique y bailando en el grupo. Con Fradique yo estaba en la escuela, ahí duré yo como 2 años, simultáneamente en el grupo de O sea que ahí entraste tú ya de una vez al Ballet Santo Domingo. Pero como alumno, por supuesto. Sí, sí. Y con Fradique estaba como alumno en la escuela, Claro. Sí. pero también bailaba en las presentaciones del grupo profesional de Fradique. Sí. Semiprofesional en ese entonces. Sí. Pero naturalmente bailando algunas cosas, no Claro, todo. claro. Yo era un pinito nuevo. Eso, pasa el tiempo, llego a ser profesor en la escuela de Fradique ya. Ok. Ahí duré un tiempo impartiendo clases y seguía con Ingar también formándome. Sí. Vienen ya las presentaciones de mayor peso en que yo participo con Fradique. También con Ingar en las presentaciones tomé parte. Sí. Pasa el tiempo, yo conozco entonces el trabajo de Eduardo Villanueva, voy a una presentación en el Teatro Nacional y realmente quedo prendado también de Eduardo. Sí. Me prendé con el folclórico con Fradique, con el ballet clásico con Ingar, y cuando veo a Eduardo digo, pero esto es, o sea, para mí todo era. Sí, eso pasa, Y, puede pasar. Pues nada, me topo con Eduardo en un intermedio, con otra presentación, que fuimos al teatro, que coincidimos, y yo lo felicito, me gustó mucho la presentación que hiciste, que yo cuando me gustaría tomar clase contigo. Ay, encantado, o sea, como Eduardo. Ay, sí, encantado, como tú quieras. Bueno, entonces voy en enero. Y dice, ¿y por qué en enero? Era diciembre. Yo, bueno, ¿por qué diciembre? No, tiene que ver, era diciembre.
La Navidad todavía faltan algunas semanas para Navidad. Oye, Ven ya. Fue un fin de semana también. El lunes siguiente, ¡pam! Estoy ya tomando clase con Eduardo. Una maravilla realmente. Entonces, claro, el abanico de posibilidades de lo que yo podía hacer se me abría. claro. Y el saber que además del folclórico y además del ballet, había otra cosa que uno podía hacer. O por lo menos sabía que existía y que se podía disfrutar en caso de que no se bailara eso. Exacto. La técnica que él impartía era la técnica de Graham, se llama así mismo, técnica Graham, que es técnica de danza moderna. O sea, mucha gente piensa que danza moderna es cualquier cosa, que coger música en ese entonces americana y bailar como fuese, Ajá. era moderno. Y que si tú bailabas ballet y tú rompías con la forma del ballet, haciendo eso era danza moderno. moderna. No. La técnica Graham es una técnica tan estricta y tan difícil como el ballet. Es una cosa sumamente difícil. ¿Y en qué se centra esa técnica de Graham? Control ballet que busca mostrar para el público que nada cuesta, que todo es facilito, que las bailarinas no me flotan en el digas. aire Ujú, y sí, que los sí, hombres hacen unos saltos maravillosos y que no les cuesta Que el nada. viento lo lleva. El Graham es todo lo contrario. La clase de ballet empieza en la barra. Sí. La clase de Graham empieza en el piso. Los bailarines de ballet tienen las piernas muy fuertes. Sí. Muy fuertes porque ese es el fuerte realmente, lo que más trabajan. Graham trabaja el torso. Las piernas también se trabajan, pero jamás como el ballet. De suerte que muchos bailarines de Graham toman clases de ballet Para equilibrar un poco para eso. fortalecer piernas. Ujú. Entonces, la técnica de Graham se basa en la contracción. El ballet todo el torso es cuadrado, Recto. es recto. En la coreografía hacen de todo, maravilla, pero en la formación, en la clase, Sí. en la técnica, se exige que el torso Ujú. esté totalmente cuadrado. A partir de ahí, piernas y brazos hacen lo que tengan que hacer. Graham no, Graham trabaja la flexibilidad de la columna. Sí. Y hay dos cosas básicas, son la contracción, que es justamente la proyección de la columna hacia atrás, y el release cuando la columna retorna y se pone recta. Mucha gente piensa que hacer esto, como vemos en los bailes afro, eso es contracción. No, eso es un desplome. En la técnica Graham, la contracción no involucra el que tú tengas que jorobarte, por así decirlo, Ok. sino que la columna se proyecte hacia atrás, pero tú te quedas aquí. Tú no tienes por qué hacer esto. Lo importante es quedas la acá. pelvis hacia arriba. Exacto, que toda la columna se proyecte para atrás y tú te quedas aquí. Tú no tienes que jorobarte Ya. ni involucrar hombros, a menos que en una coreografía te pidan eso. Exacto. Pero en la formación, esto no tiene que ver con la contracción, es la columna que va. Y la columna nace desde aquí abajo hacia allá. En ballet, tú giras, prepara la cuarta posición, una pierna adelante y una atrás, y con este brazo abre, te impulsa, Sí. y este movimiento inicia el movimiento para el giro. Y luego cuando tú juntas los dos brazos aquí adelante y sube la pierna abierta, altura de la rodilla, en lo que se llama el racusí, el pasé, le decimos, giras entonces. En Graham no. En Graham lo que te hace girar es lo que ellos llaman ¿vale? Pero yo... No, mi amor, es que estamos en la época de las pausas. Ajá, de las pausas. Entonces tú decías. La espiral. Que es este movimiento, No esto ya es una torsión, es un ligero movimiento acá. Y cuando tú sueltas esto, ese es el impulso para girar. Se consigue con el tiempo. Exacto. Por tanto, en ballet tú puedes girar 4, 5, 6, 8 vueltas. Además, tú estás con zapatillas. En Graham estás descalzo y el impulso que tú cojas no te va a permitir dar 5 vueltas. Tú das 2, 3. Qué interesante cada escuela. Entonces, un bailarín Graham no puede hacer la pirueta como lo hacen en ballet a menos que la practique. Y viceversa. Exacto. Un bailarín de ballet no puede hacer eso u otra cosa de Graham a menos que lo practique y tome clase. Claro.
O sea, el hecho de que tú seas bailarín de ballet no te faculta hacer como las Desarrollarte, cosas ajá. como se hace en otra técnica. En una coreografía tú puedes imitar los movimientos y los sacas, pero a partir de tu formación en ballet, en caso de que sea un bailarín de ballet, Exacto, porque la técnica hay que dominarla para hacerla dentro de los cánones de esa técnica. claro. Bueno, Y entonces tú te quedaste, ¿qué hiciste? Ya no estamos hablando del ballet, sino que tú... no, te ya quedas- cuando estoy con Eduardo, ya hace años que ya no estaba en el folclórico y ya Ingar había cerrado su academia de ballet. Yo solamente estaba con Eduardo. No, pero yo recuerdo que una vez tú me contaste que tú, o no sé si fue que Ingar te pidió ser un solista o estar en un baile y como que tú no te lo creías todavía. Y ahí estaba Heidi y te dijo, pero muchacho, Ah, sí, 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 sí. en, en Diana, la ninfa de... Diana, se llama el ballet. sí. Ella quería, yo, no, Ingar no. Pero que sí, que no. Y finalmente no lo hice. Total, que después que vi la función, yo debía hacerlo. Claro. Porque yo era muy exigente conmigo mismo. Yo decía, yo no voy a poder. Que sí, que podía hacerlo, pero nada. Heidi, en una de tus clases, que era una clase maravillosa de Heidi. Sí. Bueno, tú conoces a Heidi, Sí. lo meticulosita que es ella, que yo cuando que. Y las clases de ella eran bordadas, era una cosa Sí. que ella se tomaba el tiempo para preparar esa clase, Sí. maravillosa. Y me acuerdo yo que ella estaba atravesando el salón, ella marcó el ejercicio que iba y hizo un comentario. Y la gente, bueno, y lo que dijo fue, yo no sé qué espera Jochi para bailar, será cuando tengo un bastón. Y yo me quedé así. Esa es ella. Sí. Esa es ella. Esas cosas así. Bueno, con Ingar yo duro bastante tiempo hasta que finalmente ya cierra la academia. Ya estoy con Eduardo también hasta que cierra la academia. Pero en el ínterin en que yo estoy con Eduardo, yo tomo cuantos talleres se impartían en la capital. Sí. De varias cosas, de Butó, uno de Horton, que es otro tipo de técnica moderna, cosas de teatro, en fin. La gente estaba ávida de tomar talleres, porque no es Sí. como ahora que hay 100.000 cosas, Sí. que si no en presencial, pues tú lo puedes seguir Virtual y virtual, exacto, sí. pero antes no, antes era una cosa que de calle un día venía un profesor y eso es todo el mundo. Ah, pero ahí era que Se estaba como el volcaba. gustico también, Ochi, como que eso era, no sé, cuando llegaban ese tipo de cosas, San Francisco de Macorís también, wow, Sí, 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 porque la oferta era muy limitada Sí. en comparación a ahora. sí, Y todo, mira, nos volcábamos ahí. Pasa el tiempo sigue pasando, como tú sabes. Ya Eduardo cierra la academia. Ya no teníamos donde entrenarnos. Uno en la casa hacía ejercicio, no es lo mismo. Pero ya para ese entonces yo impartía clases, como te dije, En en la ballet. escuela de Fradique, de Fradique. mientras yo estuve allá. Y una vez me llaman, recibo una llamada de una persona que fue profesor mío en la Ucamaima, Manolito Silvestre, hermano de la cantante Zona Silvestre. Ah, sí. Él me dice que él está dirigiendo el departamento de investigación y evaluación de la división, ese entonces, División de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud actual. Que si me interesaba, ay, sí, sí, yo voy, me saluda, ay, ¿cuánto tiempo? Yo no lo he vuelto a ver jamás en la vida. Sí. Y él me dice que revisando unos papeles en su casa, él encontró un trabajo práctico que yo le hice, que él conservaba. Wow. Y él vio el trabajo y dijo, ay, pero este ya me puede servir para esto. Oye, eso. Y yo, bueno, pues sí, si tú crees que sí, pues, apalante. En ese entonces, que él me llamó para esto, yo estaba con Fradique, todavía. Y empecé a trabajar ahí. Suerte que él no me chocaba el horario. Era Sí. en la mañana y yo iba con Fradique en la tarde.
se presentó la oportunidad de un viaje a Europa, a unos festivales. Y yo, ay mi madre, ¿cómo yo ahora voy a hacer este festival? Que eran casi 3 meses, iba a ser el viaje. Wow. Son esos festivales de Europa que se hacen, de folclore en Europa, que son 2 o 3 meses. O sea, se hace un circuito por varios pueblos y ciudades de Europa y se participa en varios festivales. Pero en el ínterin entre festival y festival te programan presentaciones fuera de festival. Buenísimo eso. Una maravilla. Yo duré en Europa como casi 3 meses. Una maravilla. Bueno, yo hablo con Manolito, sí, 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 no hay problema. Europa. O sea, yo pensé que me iban a poner trabas. Entonces, he tenido la suerte de que en ningún trabajo que yo he tenido, me pusieron trabas. Traba alguna. Por la cuestión de las danzas, de los grupos de danza. Sí, claro. Eso fue Porque era grupo fue diferente. bendecido. Ujú. Una maravilla. En cuanto yo salgo de salud pública, por hacer de cosas que pasaron, yo dije, yo no voy a seguir en esto. Me fui. Henry Mercedes, el actor, Henry Mercedes me dijo, Jochi, deja eso, salud pública. Tú vas a conseguir otra cosa. Bueno, pues sí, conseguí otra cosa. Me volvieron a llamar de otro sitio. Sí, está bien. Y entonces empecé a dar clases en la Secretaría de Educación. En el departamento, que le cambió los nombres Sí. ahora, en la Dirección General de Cultura. No confundir con el Ministerio de Cultura de ahora, sino Sí, claro. Educación tenía un departamento que se llamaba así. Y impartía unas clases de talleres infantiles en varias áreas. Y me propusieron la de folclore. Y ahí impartí yo clase, Carmen Inés, por 30 y pico de años. ¿Cómo? Wow. 30 ahí y te pico diste de vida años. tú dando la clase de folclore que tú esperabas que te dieran cuando tú por primera Cuando vez. yo inicié, claro. Claro. Así fue. Y yo veo las fotos de las niñas y, Dios mío, Pero por favor, Jochi, yo quiero ver eso. hay fotos bellísimas. Wow. Y esas niñas eran maravillosas. Claro, A en los bailar el grupos, carabine. Ah, en los grupos siempre hay gente más, gente menos, gente que te... Pero el grupo, la mayoría, ujú. respondían perfectamente. Yo me pregunto que si ahora, con los niños de ahora, se podría hacer un trabajo así. Yo no ¿Por qué estoy muy no? seguro. No estoy muy seguro. Por la cantidad de cosas que hay ahora, Sí. las ofertas. Justo te iba a preguntar eso, que si ese tipo de clases se siguen dando. Sí. Claro. Sí. Está la agrupación de Senia Rodríguez, hija de Nereida Rodríguez, que fue profesora mía en el grupo de Fradique. Sí. En ese entonces era la subdirectora durante un tiempo. Y luego ella tenía su agrupación, el Teatro Popular Danzante, que luego devino en Fundación Teatro Ok, Popular Danzante. ok. Al morir Nereida, Senia, la hija de ella, pues siguió con el proyecto. Qué bueno. Y ahí imparten clases para niños. Ah, qué bueno. Pero digo yo a nivel de escuelas, eso no... O En sea, las escuelas públicas. esas son independientes, las que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, no, la clase en que yo impartía clases pertenecía No, claro. a educación y Sí. nos colocaban, a veces había sitio fijo, durante muchos años en Bellas Artes, iban niños de todas partes. Luego, por problemas de espacio en Bellas Artes, entonces a los profesores nos mandaron a liceos o a escuelas Qué a bueno. impartir la clase, que cada año variaban para ya los niños de esa escuela. Ok. Sí. Oh, Jochi, duraste mucho tiempo. Bueno, en esa 35, sí. Wow. En la última escuela que yo estuve, es una escuela que está cerca del Play, cerca de Salud Pública. Yo estoy dando mis clases, en una oportunidad me llaman de la oficina de educación para algo,
pero tú no estás en la lista. ¿Cómo no estás en la lista? ¿Cómo? Y así fue. No, no está en la lista. No. En ese entonces hubo un problema con el departamento mío, era la Dirección General de Cultura y había también la Dirección de Cultos. Ok. Y al preparar la lista, alguien confundió e intercambió Ay, personal. ay, 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 ay. Aparecían en culto y los que de culto aparecían en cultura. Y yo, ok. Ay, chequeamos. Tampoco aparezco en culto. Y yo, Oh. ¿cómo que no aparezco en culto? Pero, ajá. Y una de las muchachas dice, pero, Jochi, chequéate en Inavima a ver qué pasa. Efectivamente. Yo estaba pensionado y nos avisaron. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Pues nada, había un grupo de profesores que por tiempo en servicio y también por edad Ya te estaban, pensionan. claro. Y yo cumplía los dos criterios, la edad mía Ajá. y el tiempo en servicio. Pero perfecto. Pero eso no estaba en tu cabeza. No, No, ni te cruzó. pero que no avisaron. Claro. Yo seguía impartiendo mi clase. Cuando yo Claro. le digo eso a la directora de la escuela en que yo estoy, ¿cómo va a ser? ¿No te avisaron? Y ella me dice, ay, pero no me dejes ahora. Yo, no, yo la aguanto. Hasta tal fecha que yo cuando, ok. Y ella, pero ¿y cómo que te van a jubilar? Si tú todavía tienes el ánimo para dar clase. Claro que sí, yo voy a seguir dando mi clase. Claro. O sea, tenía la edad en servicio, tenía la edad cronológica, pero con todo el ánimo de seguir impartiendo la clase. Claro. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Padre. ¿Y cómo tú, o sea, bueno, ya comencé yo a interrumpirte, No. pero cómo tú llegaste, de ahí fue tu salto, porque es que yo quiero saber cómo es que tú llegas al performance. Mira, en los 90, cuando yo estaba con Fradique, con Eduardo, Sí, no teníamos internet. no, Las grabaciones de compañía de fuera era cuando alguien tenía eso y se le ocurría invitarnos. Por suerte que Eduardo tenía algunas grabaciones y la veíamos siempre, cada cierto tiempo, sí, allá en el local de Eduardo. Normalmente casi eran todas de Graham, sí. pero no sé cómo llegó a mis manos una grabación en VHS Ujú. de Pina Bausch. Ay, mi amor, adoro a Pina. Y todo el mundo se enteró de que yo tenía eso. La verdad, Carmen, que yo no me acuerdo si me la prestaron y yo me quedé con ella, o si fue que me la regalaron, yo no sé qué pasó. Como tampoco sé quién se quedó con esa, porque todo el mundo me la pedía prestada. Y nunca llegó a tus manos después. Yo no me acuerdo, yo no, yo tengo todavía cantidad de VHS que no quiero botarlo, pero están ahí, y esa no está. Alguien se quedó con ella. Yo supe de Pina por ti. Así. Sí. Bueno. Y yo veo Pina y yo, lo mismo, esto es lo que yo quiero. Una locura. Cada vez que hay una cosa, esto es lo que yo quiero. Entonces yo veía que Pina, bueno, sus bailarines se entrenan en ballet, Sí, pero en un ballet, como me dijo un profesor, un miembro de la compañía de Pina, sí. que era ex miembro ya en ese entonces, pero seguía dando clases y lo trajeron acá Ujú. y partió una clase aquí y yo la tomé. Y él me dijo que se entrenan en ballet, pero un ballet muy particular, que hacían mucho énfasis en la espalda y en tal cosa, despojado del estilo. Mm, Según la escuela de ballet, pues la colocación de la cabeza, de los brazos, como la mirada, dónde va. O sea que la escuela No. de Pina, de Eso es flat en el sentido, Ujú. es las piernas, esto, la espalda, fortalecer la espalda, Sí, sin el manerismo del ballet, que es propio del estilo, claro. sobre todo en la coreografía, que se requiere un estilo particular. No es lo mismo bailar un ballet blanco que un ballet ya de petit pas. Claro. Se entrenan en lo mismo, en la manera El varía. estilo, El sí, ese es el estilo. Ujú. Esta gente no, esta gente es una cosa flat, fortalecer las piernas, que sé yo cuánto. Pero lo que hacen en el escenario no tiene que ver nada con ballet. No. Tú ves la compañía de Pina y tú no piensas que son bailarines de ballet, porque ella hace cosas Me diferentes. encanta Pina. Se nutre de cómo la gente se mueve en la calle.
Se nutre de la cotidianidad. de la cotidianidad. Y eso me envolvió. Y cuando yo conozco este asunto del performance, No, es yo- eso. En el performance, tú haciendo cosas, Lo cotidiano, sí, sí, sí. cosas cotidianas, articuladas de una forma que la gente pueda leer algo Ujú, que está contenido en eso que tú haces. ujú. Contrario al teatro, en que tú representas un personaje, en el Exacto. performance, no, eres tú que haces una acción que el público la dota de un significado, que puede coincidir con lo que tú pienses o no. O Eso, no, ojalá y exacto. que siempre lea otra cosa, porque eso permite. Eso es bueno que quede Capas. claro, porque a veces hay un hilo muy fino entre performance, digo, quienes me pueden escuchar pueden decir, no, no es tan fino el hilo. Hay mucha diferencia, pero se suele confundir. Teatro y performance. Y performance. Sí, 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 para mucha gente. Y también hay gente que confunde la danza con el performance. También. Pero lo del teatro, como te dije hace un momentico, el actor cuando sube a un Representa. escenario no es él. Él, claro, el cuerpo es de él, Ajá. pero él encarna, puede decirlo, el personaje que duró meses trabajando en esa Exacto. obra. Tú puedes, Carmen Inés está aquí, pero a las 5 tiene una función, ella va a ser la reina Isabel II de Inglaterra. Pues tú tienes que encarnar eso y presentarte como Isabel, no como Carmen Inés. Exacto. Mientras que en el performance es la misma Carmen Inés que va a colocar una silla y va a romper esto y va a prender una fogata como ella. Y esas acciones que ella hace pueden ser leídas por el público e interpretar lo que el público. Entrega un mensaje, pero hay diferentes lecturas. Exacto. Ella tiene, el performero tiene algo en mente y en base a eso prepara el asunto. Muchas veces no es tan críptico y la gente puede ver y hacer una lectura muy similar a lo del artista, pero otras veces ve otras cosas. Sí, Y esa es la riqueza, como te digo. claro. Permitir que esa pieza, que esa obra, permita lectura diferente a público diferente. Que Que cada lo- quien lea lo que quiera leer, Que lo personal ahí se vuelve colectivo. en cierta forma. Ujú. Yo empecé, como te digo, a partir de Pina, eso. Participé con Francis Taylor, Francis vino del teatro, Sí, tomó clase con Eduardo también, y también se interesaba en hacer cosas más o menos como Pina también. Él hizo algunos trabajos, yo participé en uno, pero todavía estábamos medio en el aire, de que realmente qué es el performance. Y en mi caso eso yo lo acabé de agarrar con un diplomado que se llama Diplomado en Estudio de Performance que ofreció Flaxo en su local aquí de Engascue. Y ahí fue finalmente cuando yo dije, pero ven acá, claro. sí. Está. En ese entonces yo impartía clases de danza y dirigía el grupo de danza de la Cuamaima. Sí. Y al igual que te dije hace un momento, tampoco me pusieron obstáculos en que yo tomara eso. Y ellos me lo pagaron. O sea que El diplomado del performance. sí, Buenísimo. que a pesar que no me ponían obstáculos, Ujú. porque podía o no coincidir con alguna materia, o sea, yo Sí. buscaba la forma de entonces las clases impartirlas que no me coincidieran, también me cubrieron el costo. Bueno, Entonces, la gente dice, ¿eso que estudio de performance qué es? Bueno, yo pensé que era otra cosa, que era realmente lo que me gustaba, el performance art. No, va más allá. claro, sí. Ese es otro tema, aclárame eso. El performance art es lo que conocemos. El performance, que nosotros, artístico, Sí. mientras que los estudios de performance se refiere a las actividades que se hacen en la vida cotidiana. ¿Qué hace quien? Tú podrás preguntar a los hombres. Sí, los hombres, las mujeres, los niños, los viejos, los jóvenes. Pero no solamente, y cualquier acción, cocinar, barrer, cortar la grama, Fregar. fregar, Planchar. cortar el pelo, Todo. todo eso es un performance. O sea, las acciones que hacen las personas, eso es un performance. Ojo, no es artístico, sino son performance
de la persona, de la gente. Al menos que tú hagas algo de esto dándole esa intención. Exacto. Porque en Estados Unidos y en los países de habla inglesa, la palabra performance es una palabra comodín, como aquí nosotros cosa. Esto es una cosa. Mira esa cosa que está ahí. Sí. Allá performance la usan indistintamente para muchísimas cosas. Y tú te das cuenta que se refiere dependiendo del contexto. Exacto. De suerte que si tú vas a un espectáculo teatral, ay, me encantó el performance de tal músico. Pero si tú vas a una carrera de caballo, me gustó el performance de ese caballo. O si tú vas a elegir un medicamento para la gripe, un medicamento a ti te funciona más que otro, entonces el performance de este medicamento es mejor que el otro. Sí. O sea, es el rendimiento, ya sea de una persona, de un animal, de un medicamento, incluso de un equipo electrónico o mecánico. Ok. Ujú. Esta computadora tiene mejor performance que esta porque es más veloz. Eso. O sea, la efectividad en el medicamento, el rendimiento de la máquina, la manera de hacer de la persona o del animal, eso es un performance. Pero dentro de todas las cosas que hacen los humanos, también hace arte. Ya te mencioné ahorita el performance del músico. Sí. Entonces, a esas cosas artísticas se llaman también performance. Entonces hay dos grupos: performing art, performing ing art y performance art. Los estudios de performance, entre los que le dieron forma a estos estudios, que son universitarios, está Richard Schechner. Y él clasifica eso en 8 grandes grupos. Y entre estos grupos están el performance artístico. Exacto. Pero él no se lo inventó. Él lo que hizo fue ver lo que ocurría en el mundo, Sí. que la gente llamaba performance a esto y aquello. Entonces le digo, pero usa la palabra para esto y para esto. Entonces empezó a estudiar eso, se fijó en eso y empezó entonces a clasificarlo. A clasificarlo, El performance exacto. en la vida cotidiana, el performance en la vida sexual, el performance con los productos médicos, el performance y el performance en el arte. En el arte, entonces ya clasifica performing art y performance art. Performing art, ING, cualquier actividad artística escénica. Cae la música sinfónica, ballet, danza moderna, jazz, las presentaciones del grupo de rock, las presentaciones de Perico Ripiao, el circo, el stand comedy, Performing art. cualquier cosa en que hay un artista y un público viendo lo que el artista está haciendo. Los payasos también es performing art. Y el performance art se emplea entonces para el tipo de cosas que yo hago y que hace muchísima gente, que es como tú mismo hacer una acción para que aquel pueda leer lo que tú quieres o lo que ellos Quedó quieren. claro. Y el tema de los performeros, hay gente que le llama performero o performancista. A mí me gusta Sí. performero. Sí, aquí se usa mucho performero. Performero es de aquí. Sí, sí, sí. Puede tocar cualquier tema. Así como la danza puede tocar cualquier tema, Claro. en el programa mucho más, porque con una cosa muy personal, entonces tú puedes elegir hacer lo que tú quieras, en el ámbito que tú quieras. Claro. Hay gente que la fuente está en uno mismo o en su gente más cercana y hace entonces, articula sus piezas en base a vivencias propias. Pero mira, es que quedó claro lo que tú acabas de decir, cómo se clasifica y todo quedó muy claro. Pero todavía se suele confundir, porque hace poco coincidimos tú y yo en un performance reciente Sí, sí. y digo, viendo esto, me imagino a algunas personas aquí dirían, no, eso no es un performance, eso es teatro, ella está actuando. Mira, hay una infinidad de definiciones de performance. Y alguien dijo, definir el performance es como preparar su lápida. Claro. Performance es lo que el artista quiera hacer. Entonces, en este querer hacer, se puede nutrir de cualquier actividad fuera del performance, pero que le pueda aportar
de fuerte que un performer puede recurrir a la música, al teatro mismo, a la danza, a usar un payaso, no importa, porque en la obra que él va a preparar no es una presentación de un payaso, Sí. ni de un artista de No, la no, danza. claro, claro. Él va a tomar eso que ellos hacen y lo integra al performance. Para comunicar un mensaje que le interesa. En el performance que tú hiciste referencia hace un momentico, sí, la performera inició su performance con una escena eminentemente teatral. Sí, La representación de esto para hacer esto. En un momento, ya. Ella sale de ese personaje y dice, y dice, ahora soy yo, Jessica, tal día y tal cosa. Fantástico, ella magistral lo que hizo. sí, Ella usó un elemento del teatro y lo incorporó. exacto. No era una presentación teatral. No, no, no. Era un performance que usaba el teatro. Su introducción fue eso. Exacto, porque venía a cuento para poder Sí, concluir con su performance. sí. Sí, eso es muy Y válido. trabaja ella desde lo jocoso incluso. Sí, a pesar que el tema es fuerte, Muy fuerte. porque Pero también se toma El eso. tema es fuerte, pero yo diría que ella se lo puede permitir porque ella es protagonista de esa situación. Claro, como te dije, hay muchos performers que trabajan a partir de su realidad Exacto. íntima. Y tú eres dueño de eso. Y tú haces con eso lo que tú quieras. Claro. Y como tú quieras. Y le puedes dar el tono que tú quieras. De Exacto. reírte de ti mismo, hacer algo jocoso, porque tú no te burlas de nadie. Tú estás usando tu vivencia para poder entonces Para comunicar. comunicar eso. Ujú. Ojo importante, no es dar un mensaje. El arte no tiene necesariamente que dar mensaje. No. A menos que tú estés haciendo artivismo, que es esa mezcla de activismo y arte que mucha gente hace, que es muy válido, Claro, sí. que las cosas que tú presentas tienen que estar muy claritas para que la gente, porque es activismo, Ahí sí hay un mensaje. le entienda. Y no tiene que hacer lectura de nada, no. Tiene que ser una cosa muy directa para que la gente surte efecto en la Ahora gente. que tú dices eso, voy a poner de ejemplo en un activismo que yo participé, que organizó María José García, estaba también Angelita Casal, habíamos muchas ahí, Ujú. que fue en la época de la pandemia, cuando ya se permitía salir a la calle, pero a distancia de 2 metros. Ujú. Y ese fue el título, a 2 metros. Entonces, ¿qué se Sí. quería comunicar? Que fue la época también que salió que Piantini peatonal, algo así, como que los domingos Ah, sí. cerraban las calles Sí. y que entonces, ¿qué peatonal si no tenemos acera, si no tenemos por dónde caminar? Y a veces tenemos un pedacito, pero una construcción me la daña porque tienen varillas, Sí, tienen barrica, tienen no sé qué. Entonces salimos todas con una cinta amarilla de esta que se utiliza, que dice peligro, y con unos nudos de a 2 metros. Es cierto lo que acaba de decir, o sea, estamos Claro. dando un mensaje concreto. Y de es que directo para que la Piantini no es gente- ningún peatonal. Claro. Eso tiene que ser directo, como tú dices. Sí, No puede permitir que la gente interprete, no, es esto, tal cosa. puntual. En el arte no necesariamente funciona No. así, es un performance, para nada. Se siente. Parte de algo y la gente lee o no lee. En el activismo o en el activismo seca, las cosas son directas. Hay un mensaje directo. Hay un mensaje Sí, directo para que Cali el público sepa qué es eso y no otra cosa. Así es. Pues eso, como te decía, hay artistas que parten de sus vivencias personales, Claro. otros parten más amplio de la situación social, política, Política, social. claro. Hay artistas que son fantásticos Sí, con lo que durísimo. hacen. Hay gente que hace las cosas de manera muy sutil, hay otras que emplean el cuerpo, realmente emplean el cuerpo, lesionándolo muchas veces, no, lesionándolo realmente. Regina José Galindo es una fuerte en Sí, eso. sí. Reina tiene cosas sumamente poéticas y cosas sumamente terribles Sí, para señalar lo que está pasando. sí. Y al mismo tiempo te abre un mundo de posibilidades y tú puedes trasladar eso, extrapolar eso a otras situaciones. Sí. Es maravilloso. Hay un artista cubano, Carlos Martel, de una obra brutal ese muchacho.
Él vive fuera de Cuba Ujú. y su abuelo obtuvo una serie de condecoraciones durante su vida Sí. y él hizo una pieza usando esas condecoraciones del abuelo. Él, desnudo, de pie, muestra las condecoraciones de su abuelo, pero puestas sobre su cuerpo. No, espera. Todo eso. O sea, se perforó así. Ujú. Ok. Todo el pecho, una parte del pecho, con las condecoraciones del abuelo. Hay gente que dice, el performance no se repite o se repite. Ah, buen punto. Buen Bueno. punto. El performance, bueno, ¿Se aclárele repite usted. o no se repite? Aclárele usted eso. De entrada, no. Pero también sí, dependiendo de lo que tú quieras presentar. Esta pieza de este muchacho, No se repite. tal vez él quiera repetirlo, pero es tan potente, tan contundente, que no tiene. Entonces, él tiene fotos y también videos de esa pieza. Porque esa es otra cosa. Hay performance que tú lo fijas o en foto o en video. O en video. Aparte de la documentación, que eso es otra cosa. Sí. La documentación es grabar para que quede hecho un archivo de lo que tú hiciste y eso no, okay. Y no Una tiene documentación una del documentación performance que no es lo mismo que video performance. que video performance. Aquello no tiene que tener nada estético, encuadre, no, esa es la documentación. Exacto. Naturalmente, cuando se hace, se procura que se vea nítido todo, que esté Claro. bien, que esté enfocado, cuanto. Pero en el video performance ya hay otra, se emplea el lenguaje propio, Claro, hay otras connotaciones. hay otras connotaciones, pero a lo que el performance se repite o no se repite. De entrada no, pero hay cosas que sí. Esos performance en que tú lesionas tu cuerpo es muy difícil que un artista quiera repetir. Pero- podrá hacer otro en que también lesiona el cuerpo, pero es otra pieza. Otra pieza. Ahora que tú dices eso, Jochi, tú ibas a participar en la Bienal con un performance Ujú. y al final no lo hiciste. Ujú. Creo que te pedían repetirlo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? Yo Ahora que estamos en el someto, tema. Ujú. yo someto mi proyecto, Sí, el jurado de selección lo aprueba, sí, pues nada. Si lo aprobó, ya. Se anuncian los seleccionados, sí. ya. Los artistas seleccionados en la categoría que, bueno, en la obra que sea, Sí. porque no es por categoría la selección, ve los espacios para ver dónde va a colocar la obra. En mi proyecto que yo sometí, dice que debía ser un espacio con tal o cuales características. Una sala blanca, vacía. Exacto. Eso no es mayor complicación para eso. Ujú. Y el jurado de selección acepta que eso es así, ya. Al momento en que me citan para seleccionar este asunto, que no, que yo debo hacerlo en el auditorio. No, en el auditorio no puede ser por la característica del performance que yo estoy presentando. No. Requiere no. tales dimensiones en una sala blanca, aunque están ocupadas de otro. Hay maneras de lograrlo. Se quita el cuadro, se hace lo mismo y después se colocan los cuadros Es también. que el artista no se puede adaptar al museo. No, además, no, en el auditorio del museo es muy estrecho, ahí no cabía. O sea, no había forma de hacerlo. Pues nada, que no. Ahí duramos alrededor de casi 3 meses No me digas. bregando con este asunto. Que sí, que mira, que no. La cuestión es que la persona que torpedió, porque fue que torpedió, ella se propuso que no. Y efectivamente, no hubo forma. Cuando Qué pena. el ministro de Cultura, que era el presidente del jurado del comité organizador de la Bienal, se enteró, pues realmente se molestó. Sí. Y se trató de buscarme las facilidades, pero ya no había tiempo. Estamos hablando de 4 o 5 días antes. Qué pena, qué pena. Y el performance mío era de esos performances que no se pueden repetir. No porque yo me iba a lesionar el cuerpo, sino por el performance en sí, que era hacer una acción muy simple, en vivo, presencial. Al cabo de ciertos minutos se iba a grabar y esa grabación era la continuación de la acción Exacto. presencial. Y eso se iba a grabar de nuevo, o sea, grabar la grabación Ajá. de lo que yo había hecho, como si fuera un loop.
Y eso era lo que se iba a presentar en la sala. Primeramente, lo que había hecho presencial, la grabación de esto y luego la grabación de la grabación. Ok. Era como grabar Sí, eso dentro de mismo, grabar un loop. y adentro Ujú. otra vez grabar. Sí, sí. Se iba a grabar varias veces. Sí, Entonces, no tiene sentido. no, para nada. Si el sentido de la pieza es cómo permanece una acción, pero permanece en una cosa grabada una y otra vez, no se puede repetir porque se un mata, infinito, un infinito, un Exacto. infinito, un infinito, sí, se mata ya aquello. claro. Y se le explicó, todo el mundo entendió menos a esa persona. Bueno, Lo que pasa es que como tú dices, sí hay performances que se pueden repetir, pero no. Es porque también, a ver, porque el experto aquí eres tú. Se hace un performance en un lugar determinado, con un tema determinado. Pero también ese performance, que es, por ejemplo, de una persona, podría convertirse en un performance colectivo. Es el tema. sí, sí, sí. Y ahí sí, yo lo saco de este contexto, lo llevo a otro contexto porque quiero que ese tema se siga multiplicando, a diferencia de otro tipo de performance que no es una Sí. obra de teatro, que yo no puedo repetir exactamente lo mismo, con el mismo escenario, con la misma persona, con el mismo argumento, porque no es una obra de teatro. Claro. Sí, 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 sí. De hecho, hay performances que yo he repetido y que voy a seguir repitiendo, porque están concebidos así. Exactamente, exactamente, están concebidos. Y a veces, hay uno en particular que estoy pensando ahora, que no fue concebido para repetirlo, pero luego yo lo hice, es factible. De hecho, yo lo repito una segunda vez y funciona perfectamente, Ujú, te entiendo. porque es un tema que permite que se repita y que se replique aquí, O en otros Moca, lugares. en La Vega. Exactamente. Es otro contexto. Sí, es sí, hay una sí. acción en otro contexto. Sí, sí, sí. Y si lo repito en un barrio muy deprimido, funciona, porque ya la gente va a hacer otra lectura de esa acción. Completamente, sí. Y como tú dices, puede ser una cosa que tú haces y luego tú lo quieres replicar con un grupo de gente. Sí. Válido también. Hasta se hacen Tú creas una convocatorias. serie de eso. Sí, sí, Hay sí. muchos artistas que trabajan en eso. Sí. Hay una artista china que ella tiene una pieza que es una belleza. Ella la hace, pero tiene un fotógrafo maravilloso que le hace unas fotografías. Ella se envuelve en unas mantas chinas, Oh, wow, qué en bello. ciertos lugares. Y aquello es una cosa que tú te queda. Y la acción, otra manta de otro color, con otro diseño, otro brocado, en otro sitio. Pues ella concibió esa serie así. Me encantaría verla. Me gustan esos tipos de cosas así con la. Es una belleza. Sí. Regina misma tiene una pieza que es maravillosa, que son unas personas con una tela, Ujú. como si fueran fantasmas. Sí. Él ha presentado en varias ciudades en Alemania, Ujú. que son Regina es maravillosa. las personas, las feminicidas, las que mataron, Sí. los parejas o exparejas, porque mucha gente no sabe que en Alemania no hay protección contra eso, no hay leyes contra las mujeres, y la cantidad de feminicidios que es una cosa espantosa. Entonces ella hace eso, no es un mensaje que está dando, es señalar esto, Esto está aquí. que es diferente a dar un mensaje. Mira, Esto está pasando. esto pasa, Ujú, y pasa mucho, ujú. más de lo que ustedes piensan. O sea, eso es factible de tú volver a replicarlo, como lo ha hecho ella, en varios lugares. Que también sucede eso. Sí. Y Exacto. las fotografías son unas cosas sobrecogedoras, Sí, sí. maravillosas. ¿Y tú tienes pensado para futuro dar talleres que tengan que ver con performance? Mira, esa pregunta me la hizo Gustavo Álvarez, que él, un artista estupendo, artista, gestor, profesor mexicano. Él me invitó a un festival que él tiene 20 años ya haciéndolo, en Norogachi. Norogachi es una comunidad en la Sierra Tarahumara, en el norte de México, en el estado de Chihuahua. Sí. Y este pueblecito es un pueblecito que queda entre lomas. Sí, tú tuviste ahí hace poco, ¿verdad? Sí, ahora en Semana Santa, él lo hace siempre en Semana Santa. Entonces, los artistas van, participan participando, no haciendo cosas, sino participando en lo que los indios Rarámuri, como se llaman esos indígenas, Sí. hacen en Semana Santa. Porque realmente Interesante.
esos indios han tomado la celebración de la Semana Santa para ellos, en la iglesia. Sí. La mayoría son los rarámuris, los que salen a la procesión son los rarámuris, los que hacen en la iglesia una custodia de donde está la hostia, son dos jóvenes rarámuris y hay una virgen, una imagen de la Virgen, y quien custodia a la Virgen son dos mujeres rarámuris que se van turnando. Oh. Cada santo O tiempo. sea que la invitación a los artistas para observar eso. Para observar eso. Sí. Oh. Y al mismo tiempo, fuera de esa actividad, hacer sus propuestas. Ok. O sea, tú vas a esto Qué y también vas a interesante. hacer tus propuestas ahí. Y conversando con él sobre la pieza que yo pensaba hacer y comentando de otra idea que yo tenía que estaba indeciso en cuál de las dos, y él me paró al lado y yo, no, espérate, no, vámonos con una, porque la otra es más complicación. Complicación porque involucraba que participara un lugareño allá. Ok. Porque eso es otra cosa, que son muchas cosas. El peruano puede hacer la cosa o puede también hacer que otro lo haga, Sí. o que colabore con él haciéndola. Exacto. Pero espérate, en la Eso, relación ese es otro tema. es otro tema. Él me preguntó, el Gustavo, el director, conversando, ¿y tú has dado talleres? Y yo, no, yo tengo tanto tiempo en performance, pero nunca he dado talleres. En cambio, sí he dado talleres de danza, y ahora actualmente estoy en el Teatro Nacional dando unos talleres de apreciación de la danza. Y bueno. Sí. ¿Y por qué de performance no? Y yo dije, la verdad que yo no me he animado nunca, porque para mí es una cosa muy delicada. Embarcarme en un Ay, pero anímese, caballero. taller de performance. Anímese, caballero. Entonces, sí, por tal cosa, efectivamente, tú estás jugando con las interioridades de una persona, que eso es muy delicado. Claro que tú puedes hacer un tallercito, una cosa por arribita, pero no, si tú haces un performance, un taller de verdad, Sí. tú vas a jugar con una serie de cosas que te pueden ir de la mano. Entonces yo, No, pero. por el momento, Entonces te voy a decir ahora como te dijo Heidi. ¿Qué tú esperas? ¿El batón sin el batón, no, ya no va a ser un batón, va a ser una cama que te lleven ahí. Ese taller a mí me interesa muchísimo. Yo no lo descarto, pero lo que te digo que es una cosa tan delicada realmente, Sí, sí, pero a te menos entiendo. que sea una cosa bien superficial, bien Te entiendo. light, que Pero cualquiera hace lo puede falta, hacer. porque fíjate que muchas cosas de los talleres y diplomados que damos en la fundación, por ponerte un ejemplo, ahora, diplomado de escritura creativa, no necesariamente se toma ese diplomado de escritura creativa porque tú quieres ser escritor. Sí, 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 Tú claro. puedes tomar ese diplomado porque después que tú tienes ese conocimiento, yo te puedo asegurar que tú ves diferente una obra de teatro, Claro que sí. una película, Sí, vas a leer diferente, porque tienes un conocimiento ya. Entonces, no, Que te permite hacer no también necesariamente porque conexiones con otras exacto, cosas. y no necesariamente porque yo soy artista y porque Cierto. yo quiero hacer performance. A mí me interesa saber, Cierto. porque a mí me interesa como observador, como qué sé yo, coleccionista. A mí me o interesa. como simple gente que Oh, te exacto. motivó, ¿sabes qué es esto? Sí, sí, sí. Exacto, o Cierto. sea, eso no necesariamente tiene que ser para yo ser un artista, o Claro. porque yo soy artista. Claro. Te mencioné hace un momentico los talleres que yo imparto en el teatro. Sí, Eh, buenísimos esos talleres de apreciación de la danza. Es el 5.º año ahora. Sí, Son talleres en 5 áreas: teatro, danza, literatura, música y Yo- canto vocal. yo te voy a robar. Está dirigido a profesores que imparten arte en colegios y en liceos, Sí, sí. y también público general. Claro, es como tú acabas de decir, no es para formar especialistas en eso. No, para no, nada. es para que tengan contacto con eso. Y eso hace falta. Y si es profesor de arte, pues tenga más herramientas. Exacto. Y si tú eres profesora de literatura y tú coges uno de teatro de danza, eso te va a permitir establecer contactos, puntos de Esa es otra conexiones. cosa también. Qué fantástico. Eso es otra cosa. El coworking se da ahí. Buenísimo. Es así. Buenísimo. Tú estuviste también en Canadá hace poco. Sí, el año pasado. Yo estuve en México, ahora en Semana Santa, y en Canadá estuve octubre del año pasado. Que me escribió Celia Vara que
quedó loca con tu performance. Ah, Ella Celia está- Vara es una maravilla. Ella, yo la adoro, la adoro. Ella es también muy generosa. Sí, ella es La muy, aprecio muy generosa. lo que ella ha dicho, ella es muy Muy generosa. generosa, sí. Que la conocimos en qué año fue, ella vino aquí Hace unos años, al Centro Cultural de España a dar un taller. ¿eso fue antes de la pandemia o no? Ay, Jochi, me la pusiste difícil. Sí, eso fue antes de la Fue pandemia. un poquito antes de la Sí, pandemia. eso fue antes de la pandemia. Ella ha vuelto después, una o dos veces más. ¿Viste lo que se ha convertido esto? Antes era antes de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de la pandemia. Después de la pandemia. Mira, si no es así, la cosa se me queda nebulosa. Sí, porque tú dices, ¿y cuántos años hace de la pandemia? Pero bueno, Mira, ya hacen son 6. añitos. Wow, o sea, por eso que ya. 6 añitos. Después de la pandemia, antes de la Pandemia. Pues sí, pues en eso estamos. Nada, yo sigo con el performance. Realmente es lo que quiero seguir haciendo. Claro. Tengo en mente un par de performances para este año, ojalá y poder hacerlo. Clara Caminero, que es la curadora con Sí, yo trabajo de hace sí, unos años, sí, sí. ella quiere que retome lo de la pieza portada de la Bienal Sí, buenísimo. y eso. la haga ahora. Claro. Y además tengo otra idea que quería hacerlo en México, pero no pude, Ajá. que yo creo que eso podría funcionar para Pues este cuenta año. con nosotros, te queremos como maestro de la Fundación Fusión, ya sea de Vamos performance, ya sea de apreciación a de tomar la eso en danza, cuenta. ya sea de apreciación de la... Es que he participado, no como me gustaría, en los talleres Ujú. que tú das en el teatro, y a mí me encantó. Intenté participar de manera presencial, después me pasé de manera, porque eso está chulísimo, yo dando, o puede virtual, o Presencial. puede presencial, Este año va a ser por Zoom, por Zoom. porque el año pasado se hizo Híbrido, directamente ujú. por YouTube, pero había complicaciones. Se pensó este año, vamos Yo a probar recomiendo- entonces Zoom y luego eso queda colgado durante un mes o 2 meses, no sé. No, excelente, a mí me encantó. Y quisiera seguir participando en eso, pero Ojalá. a veces no podemos Ojalá. estar en todas. El otro taller lo ofrece, es en el teatro, pero quien lo ofrece es la Fundación Amigos del Teatro Nacional, Ok. que es una fundación que trabaja en beneficio del teatro y hacen una labor No, te esa iba a decir señora eso, está haciendo una magnífica. labor muy linda, ¿eh? magnífica. Porque ese tipo de cosas son muy necesarias. Sí, sí, sí. Y una ayuda que le dé cualquier gente a cualquier fundación o cualquier institución Ujú. es bien recibida. Entonces el teatro tiene en esa fundación realmente unos amigos que Sí. impulsan muchísimos proyectos Y, que de otra Jochi, manera no sí, se podrían hacer. No se pudieran hacer. Entonces, amigo del alma, porque mucha gente no sabe que usted y yo somos amigos de long time. Ah, ¿Eh? Y ¿Quién no diría? saben que yo te cargué a ti. Ay, gracias por Literalmente. Claro. Y hay fotos ahí. ¡Hay Que pruebas! hay pruebas ahí. Ella de 2 años cargándole y la disfracé como unos disfraces que teníamos nosotros en casa. No. ¿De qué fue que me disfrazaron al final? El mamecito era de caballero medieval. ¡Oh! La chaquetica del caballero medieval. Con La esto no sé cómo capuchita. llaman. Sí. Cónchale, qué chulería. Sí, muy Ochi, chulo. gracias. Pues gracias a ti por invitarme a este conversatorio tan chulo y en este espacio tan maravilloso. ¿Tú viste qué cosa tan linda? Esto es un sueño realmente. Yo creo que todo el mundo debe estar envidioso. Ya lo sabes. Yo quiero ir para allá. Miguel Ramírez, tengo que traerlo, está fascinado. Bueno, Miguel, ya sabes. Prepárate. ¿Tú viste el patito que pasó por ahí ahorita? No vi Yo ese. no te quise interrumpir, pero a veces esos cabecitas que tú ves que salen son los patitos que están ahí. Ay, qué maravilla. Sí. Y hay unas iguanas que andan por ahí también, Ay, qué bien. Esto es un sueño realmente. sueño. Esto es realmente un sueño. cerca de la ciudad, Cerca de la ciudad. pero Y en tú el ves que monte. está lejos, a kilómetros y kilómetros de la ciudad. No, que va, estamos súper cerca. Una maravilla realmente. Eso es salud. Sí, señor. Así es.